Hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios, este corto video está basado en el artículo titulado El día que Dios hizo para el hombre y que fue publicado en febrero de 1986 en la revista titulada Mundo de Mañana. Y bueno, hay personas que argumentan que Jesús no guardó el día de descanso y es que Él obró en él. Así va el argumento. Y bueno, ese no es un argumento nuevo. Los fariseos en el pasado argumentaron lo mismo. Es más, Jesucristo y sus apóstoles, ellos estaban paseando por uno de los campos en un día de descanso, o sea, en un sábado. Y lo más probable es que la costumbre era que Jesús les hablaba y les enseñaba de verdades, mientras que disfrutaban del día de descanso. Y a los discípulos les dio hambre y ellos arrancaban algunos de las espigas para comer. Y bueno, ciertamente el agarrar las espigas hay que arrancarlas y hay que limpiarlas de alguna manera para poder comerlas. Y esa acción escandalizó a los fariseos. Y hay que entender que estas personas eran muy religiosos y ellos se jactaban de guardar el día de descanso de una manera muy estricta. Y bueno, en realidad ellos habían convertido el día de descanso en una forma de obstáculos y diferentes reglas y prohibiciones y obligaciones. Y lo más probable es que era una prohibición que no se podía arrancar ni una espiga en el día de descanso. Y hago una pausa por un momento y es que dentro de ciertos círculos judíos se habla de el concepto de cómo poner cercas. Si hay un mandamiento, para asegurarse que nadie quiebre ese mandamiento, crean otras reglas que entornan supuestamente para proteger que las personas rompan ese mandamiento. Pero para prevenir que las personas rompan esos otros mandamientos, entonces crean otras reglas alrededor de esos para proteger esas primeras o primera barrera de mandamientos que protegen al mandamiento verdadero, como ellos argumentan. En Nueva Jersey, en los Estados Unidos, hay un pueblo llamado Lakewood y es predominantemente ortodoxo judío. Ir cualquier día de la semana no es buena idea porque hay mucho tráfico. Pero los sábados ellos no utilizan sus carros, así que pues en ese día no hay tráfico. Algunas de estas personas se aseguran de encender ciertas luces en la casa antes que caiga el viernes porque, bueno, el viernes en la tarde, en la caída, porque hay un mandamiento que, bueno, dicen ellos que no se debe encender fuego en el día de descanso. Y alguien en el pasado razonó que cuando se prende el switch para encender la luz, se forma un corto interno adentro del switch o el botón que causa que cuando lo presiona uno, pues se prende el bombillo. Entonces, para no violar ese mandamiento, y una vez más es el razonamiento de ellos, alguien llegó a la conclusión de que en todo el día de descanso no se debe prender un switch porque se forma un corto y entonces están violando el mandamiento. Entonces decidieron poner este mandamiento de cerca para proteger y prevenir que el mandamiento verdadero no sea quebrantado. Una vez más, es un ejemplo de lo que estoy hablando y es lo que se me viene a la mente cuando los fariseos estaban criticando a Jesucristo y a sus apóstoles por haber bajado unas espigas para comer durante el día de descanso. El todo es que si vamos a Marcos capítulo 2 versos 23 y 24, con énfasis en el verso 24, leo. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Como vemos en los siguientes versos, Jesucristo tuvo que corregirlos. Y en el verso les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. En otras palabras, Dios no creó al hombre para que
hubiese a alguien que guardara el día de descanso. Al contrario, el día de descanso se hizo para el beneficio de la humanidad. Pero desafortunadamente las personas, o hay muchas personas que no entienden lo que Jesucristo dijo. Y ellos creen que porque Jesús no aprobó las leyes de los fariseos, entonces ellos concluyen que Dios nos dio licencia para que nosotros hagamos lo que queramos en el día de descanso. Y con eso de que el día de descanso se hizo para el beneficio de la humanidad, muchas personas han ido más allá para decir que esto justifica que cualquier persona puede hacer lo que él quiera o ella quiera durante este tiempo que Dios aprobó como tiempo santo. Les recuerdo que Jesucristo tenía el más profundo respeto por la ley de Dios, y eso significa que él guardaba muy cuidadosamente el día de descanso. No por cuestiones culturales, y es que eso es lo que muchas personas piensan. No, no es así. Él sabía que era uno de los 10 mandamientos que fueron mencionados en Éxodo capítulo 20. Y quebrantar uno de los mandamientos causaría que Jesucristo hubiese pecado. Y sabemos que Jesucristo nunca pecó. Y si lo hubiese hecho, entonces él hubiese tenido que pagar la condena que da el pecado. Y que es, bueno, en sí es la muerte eterna. Y de eso es que en realmente está hablando Romanos 6:23. Y bueno, es claro que Jesucristo entendía el propósito del día de descanso. Y es que en los primeros capítulos del libro de Génesis, allí podemos leer cómo Dios, por medio de Jesucristo, Él hizo el mundo que nosotros conocemos hoy en día. Y en 6 días de admirable creatividad, Él ordenó el caos que existía aquí en la tierra debido a la rebelión que Satanás había causado y le devolvió la luz y la vida a nuestro planeta. Y en el sexto día, en algún momento, y que ese es el día que nosotros conocemos como viernes, él tomó polvo en sus manos y formó una criatura a su imagen y sopló el aliento en ella. Y estoy hablando de Génesis capítulo 1, versos 26 y 27 y el capítulo 2, verso 7. Y bueno, sabemos que más tarde él hizo su esposa. Ahora, después de eso sucede algo que, bueno, es raro porque Dios es un ser espiritual que nunca se cansa, pero la Biblia demuestra que Dios descansó en el día después de la creación de Adán y Eva. Y Él apartó ese tiempo como tiempo santo para siempre. Si echamos un vistazo a Éxodos 31, verso 17, vemos que Dios literalmente descansó. Él cesó de su obra y reposó en ese día. Ahora, vemos que Dios, bueno, Él nunca se cansa, Él no se le acaba la energía, pero tampoco es ningún robot. Y Él disfruta de los momentos de descanso. Él hizo una pausa y él gozó de los frutos de su labor. Y bueno, nosotros los humanos cuando hacemos una obra bien hecha, es normal que nos sintamos orgullosos de haber hecho ese trabajo o haberlo completado o terminado. Si miramos a Génesis 1:25, podemos deducir que Dios estaba satisfecho con su creación. No sé, tal vez él miró la tierra, lo verde que estaba, lo hermoso, lo lleno de variedad y repleta de vida, y tuvo gusto de todo eso y pensó que era una obra buena. Pero lo más maravilloso de todo era la primera pareja de seres humanos, personas que vivían, respiraban, pensaban y eran seres hechos a la imagen de Dios. Y estoy seguro de que Dios observó cómo ellos exploraban su nuevo hogar. Y en el verso 31, la escritura nos vuelve a recordar que Dios vio ciertamente que todo era bueno, o como dice la escritura, que era bueno en gran manera.
Y bueno, tal vez Adán y Eva no sabían, pero Dios tenía grandes planes para ellos. Y cuando se puso el sol en el sexto día, ese séptimo día fue muy diferente. Y Dios no hizo ninguna actividad física, sino Él descansó. Por eso se llama el día de reposo o el día de descanso. Y el escritor del artículo sugiere que ese día era un buen día para pensar en lo que venía, ya que Dios aún no había terminado la creación de Adán y Eva. Y es que en la parte física, pues la obra ya estaba terminada, pero quedaban detalles espirituales. Y esto es una de las cosas que lo distinguirían acerca de las otras especies en el planeta. Y bueno, pues, obviamente sabemos que Adán y Eva fueron hechos a la imagen de Dios y su destino eran para vivir para siempre. Claro, si así lo escogían. Y es que ellos tenían que demostrar que ellos eran aptos. Y él les recordó que la vida física, o mejor dicho, la vida es más que lo físico. Y con ese propósito él apartó el séptimo día. Pero cuando Adán y Eva escucharon a Satanás y él les persuadió a que ellos siguieran su propio camino en vez del camino de Dios, y podemos ver eso en Génesis capítulo 3 versos 1 al 6. Y de esa manera la pareja se aisló del conocimiento que les habría indicado el camino a la vida eterna. Pero bueno, de esa manera fue que la humanidad fue condenada a la ignorancia y lo fue entonces y hoy en día todavía continúa. Por eso la gran mayoría de personas desconocen totalmente la razón de su existencia y por lo tanto no entienden el potencial de la vida humana. Ahora, quiero recordarles que en el mundo materialista los valores espirituales no tienen importancia. Y por iniciativa propia nosotros no tomaremos el tiempo para parar y analizar nuestras vidas concerniente a las cosas espirituales. Y eso se ve claro en la manera como la gran mayoría de los cristianos profesos guardan el día de domingo. Y es que muchos de ellos, bueno, van a sus iglesias por ciertas horas, pero el resto del día ellos lo dedican a sus propias actividades, sea deportes o televisión o playa o quehaceres domésticos. Pero el día de descanso encierra mucho más que ir a la congregación. Y por eso es que Dios hizo de observarlo un mandamiento. 6 días podemos trabajar y hacer todas nuestras obras, mas el séptimo día Dios nos ordena que es el día de descanso, y es un día de descanso para el Eterno, y en él técnicamente no debemos hacer ningún tipo de obra. Y no solamente nosotros, sino nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros siervos o trabajadores o empleados. Y eso incluye a los animales también. Y el mandamiento también decía que inclusive las personas que son extranjeros tampoco deben hacer obra que están en la propiedad de uno. Y Dios es bien claro que dice que Él hizo, nos da 6 días para que desarrollemos nuestros proyectos, pero en el séptimo día, en el día de descanso, debemos descansar. Y si miramos el Antiguo Testamento, nos damos de cuenta que con el ejemplo que Dios hizo con Israel, nos muestra que debemos tomar muy en serio el mandamiento del día de descanso. Y es que Él dejó bien claro que ese día no es un día cualquiera para que nosotros hagamos lo que queramos. Ahora, eso sí, los fariseos exageraron y convirtieron el sábado en una carga. Y en un extremo opuesto, nuestro mundo moderno ha hecho todo lo contrario de él. Sabemos que Dios guardó el primer día de descanso con Adán y Eva, y estoy seguro que Él aprovechó para enseñarle cosas acerca de la vida y cómo vivir. Tal vez les habló de sus propias vidas y de la vida que ellos podrían compartir si mostraban que ellos eran capaces de aprobarse ante Él.
Y bueno, aprender cosas nuevas es una experiencia fascinante. Y además, estar con amistades, los cuales piensan como uno piensa, es un descanso. Y la verdad es que compartir y enseñar con las personas que amamos, eso trae satisfacción. Y de la misma manera, Dios no cambia y a Él le gustaría pasar el próximo día de descanso con nosotros y Él ha apartado ese tiempo para ese propósito. Y Dios quiere que aprovechemos ese día para que Él nos enseñe a través de su palabra, sea que o estudiemos escrituras o por medio de un ministro. Y como nos recuerda la escritura de Mateo 18:20, donde están dos o tres congregados en su nombre, allí Él estará en medio de ellos. Y sabemos que Él nos escucha cuando oramos y el día de descanso tenemos mucho tiempo para hacer eso. Y tenemos que ser sinceros, porque si los pasamos todo el tiempo trabajando con los ajetreos de la vida y cada vez que tenemos tiempo libre nos pasamos jugando o haciendo arreglos en la casa o saliendo a hacer compras o qué sé yo, limpiando, fácilmente esas rutinas nos harían perder el enfoque. Así que cuando caiga el sol y comience el día de descanso, utilicemos ese tiempo de una manera sabia y así nos podremos recargar y nuestra mente podrá estar atenta al verdadero propósito de la vida. Y los temores y ansiedades y problemas de vivir en este mundo se ven de otra perspectiva. Y así nos alistamos para comenzar una nueva semana. Y el propósito del día de descanso no ha cambiado. La razón para guardarlo hoy es la misma razón que fue en el primer siglo, cuando Jesucristo afirmó en Marcos 2:27 que el día de descanso fue hecho por causa del hombre. Ahora, con esas cosas dichas, quiero leer brevemente Romanos 14, 5 y 6. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales que todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Y bueno, leí esos versos porque hay personas que afirman que, basado en estos versos, a Dios no le importa qué días guardemos. Y es que para poder entenderlos en el contexto correcto, es importante leer los versos 1 al 4. Y en esos versos nos damos de cuenta de que están hablando es del vegetarianismo. Y es que parece que habían cristianos que solo querían ser vegetarianos. Y Pablo argumentaba, bueno, si quieren ser vegetarianos, pues déjenlos. Total, no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella lo que hay que tener en cuenta. Y si alguien tiene convicción de que no debe comer carne, eso es cuestión de ellos. Aquí no se está discutiendo sobre si un mandamiento de los 10 mandamientos se deben cumplir o no. Y definitivamente no se está argumentando si Jesucristo con su muerte eliminó los mismos días de descanso que él guardó. Y bueno, en el contexto de los versos 1 al 4, el verso 5 está hablando de que hombres, unos hacen una diferencia entre un día y otros no. No está argumentando que Dios hace una distinción entre un día y otro o que no lo haga. De nuevo, les dejo claro, eso estaba argumentando algo que los hombres enseñaban. Y hay que entender que Cristo no nos va a juzgar por lo que crea cualquier hombre, ya que Él nos va a juzgar por su palabra y lo que está escrito en la Biblia. Y podemos verificar eso en Juan 12:48,
que dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postero. En el cuarto verso del capítulo, Pablo no está condenando un periodo de tiempo en particular. Él lo único que estaba haciendo era advirtiéndole a los santos que no juzguen unos a otros ni provoquen contiendas por tener opiniones diferentes sobre las cosas. Y es que las personas que estaban en Roma parece que estaban débiles en la fe y aún no habían madurado espiritualmente. Si vamos al capítulo 1, verso 11, miremos lo que él dice. Porque deseos veros para comunicarlos algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. En cuestiones de los mandamientos de Dios tenemos que tener prudencia y, como dice Proverbios capítulo 3, verso 5, no debemos apoyarnos en nuestra propia sabiduría. ¿Y qué es lo correcto hacer? Bueno, si miramos 2 de Timoteo capítulo 3, verso 15, debemos mirar las Sagradas Escrituras para obtener la sabiduría necesaria concerniente a cosas que son de Dios, agradan a Dios y conciernen la salvación. En Romanos capítulo 14, verso 1, Pablo le está escribiendo a los convertidos judíos y a los gentiles de Roma y les está diciendo que acepten a los débiles en la fe y que no discutan con ellos sobre asuntos insignificantes como el hecho de que si uno quiere seguir comiendo carne o no comer carne. Y es que algunos de ellos que estaban recién convertidos estaban débiles en la fe, eran vegetarianos y se negaban a comer carne. ¿Y cuál era ese temor? Bueno, eso se explica en 1 Corintios capítulo 8, verso 1 en adelante. Y leo el primer verso. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y brinco al verso 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Brinco al verso 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Verso 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Y ahora brinco al verso 10. Pero si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en algún lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada al comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Y bueno, lo que sucedía era que la mayoría de la carne disponible para comprar en el mercado previamente había sido ofrecida a algún ídolo en algún templo pagano. Y habían personas que conocían y tenían esa conciencia y pensaban de que como fue sacrificada a un ídolo, si ellos comían de esa carne, ellos, bajo esa fe débil que tenían, donde no tenían ese conocimiento, para ellos el comer esa carne era como comer algo que había sido dedicado a un ídolo, y por lo tanto si lo hacían se contaminaban, y en ese caso eso era algo cultural donde ellos probablemente habían crecido con esa mentalidad, y toma tiempo desaprender esas mentiras. Y es que hay que entender que el reino de Dios no es comida y bebida, y si comemos algo que ha sido por alguien dedicado a un ídolo, eso no nos define
ni nos limita de entrar dentro del reino de Dios. Porque un ídolo es una estatua y eso es todo, no es ningún Dios. Y ahí no presenta peligro para un cristiano que es conocedor, excepto para aquellas personas que son supersticiosas debido a que tienen una fe débil y que piensan que un ídolo es algo real. Ahora, claramente la escritura también ahí está hablando de ciertos días, que hay un hombre que guarda un día más que el otro. Y es que además de que algunos no comían carne porque creían que estaba dedicada a un ídolo, habían algunos que hacían ayuno en ciertos días. Y habían otros que se negaban a ayunar en esos días. Una vez más, esto no era algo que era bíblico o una enseñanza de Dios. Estos cristianos de Roma, que eran nuevos en la fe, estaban tratando de integrar algunas de sus prácticas de ayuno y claramente todos ellos no estaban de acuerdo en el mismo día o en la misma práctica. Ahora, históricamente en aquellos días, algunos judíos solían celebrar un semiayuno 2 veces por semana. Es más, en Lucas 18, verso 12, menciona de eso. Y si vamos en el Antiguo Testamento, en Zacarías capítulo 7, versos 4 al 9, vemos que algunos ayunaban entre el quinto y el séptimo mes. Entonces, dentro de los judíos habían divisiones en cuestión de cuándo se debía ayunar o no. Y estos nuevos gentiles conversos también estaban divididos en estas cosas, al igual que abstenerse de ciertos alimentos. Y debido a los diferentes trasfondos o de dónde venían estas personas, pues no se podían poner de acuerdo. Pero les recuerdo que esos son temas menores e inquietudes que se encuentran dentro de cristianos que son nuevos en la fe. Ahora, si miramos el tema del ayuno, de acuerdo a Mateo 6:16, Jesucristo nos enseñó que el ayuno es algo personal que se hace sin que los demás lo noten. Eso es algo entre la persona y Dios. Bueno, en total, Romanos capítulo 14 no tiene nada que ver con argumentos sobre si el día de descanso se debe guardar o no. Y bueno, aquí paro este corto video y gracias por su atención.